oyente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración del Grupo Vodafone en España. Hoy tenemos la satisfacción de recibir como ponente de esta tribuna a don Andrés Rodríguez, presidente, editor de Spain Media y director de la edición española de Forbes, entre otras publicaciones. Le va a presentar, y este también es un buen motivo para estar contentos, don Risto Mejide, socio y director creativo de Aftersar Televisión. La tribuna es suya. Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí. A ver, Andrés, aparte de amigo, de vez en cuando, como todos los amigos, te hace alguna mala pasada, y esta es una de ellas. Yo quería, en un foro importante como este, en el que ha pasado gente tan importante y al que uno se le acobardan las ideas, empezar diciendo que bueno, entre las 1000 personalidades que han pasado por este foro y las 10.000 diferencias que hay entre ellos y yo a la hora de presentar a alguien, me gustaría destacar dos diferencias. La primera es que todo lo que voy a decir a ustedes no les va a costar ni un duro, y la segunda es que todo lo que voy a decir se va a cumplir. Dicho esto, Andrés Rodríguez, compartimos, aparte de muchísimas aficiones, tres características que creo que son fundamentales en la revista y en la cabecera de la que les va a hablar. La primera característica, sin duda, es pasión. Yo creo que nada importante se ha hecho en la vida sin pasión. Y Andrés, sin duda, es un claro ejemplo de ello. La segunda característica, suena muy pretencioso decir que uno lo tiene, yo prefiero decir que somos adictos al talento. Creo que es una gran oportunidad el hecho de montar una empresa para rodearte del talento que tú admiras y del que puedes aprender. En eso Andrés también es un maestro. Y la tercera característica, me van a perdonar, pero yo a veces, como soy de barrio, soy demasiado soez, son los huevos. Tener los arrestos para, en un momento como este, en un entorno económico como este, y en una industria especialmente castigada, ponerte a emprender en un formato que es el papel, traerte una cabecera de Estados Unidos, convencer a la gente allá para editarla aquí. Yo creo que Andrés es el principal protagonista, enseguida les dejo con él, pero a mí me gustaría que cuando él hable, cuando él les esté explicando la experiencia de Forbes, todos, de alguna forma, veamos qué compartimos de esas tres características. Yo creo que aquí hay un gran aprendizaje de un gran emprendedor y luego también una persona que se jacta de tener amigos como yo. Yo sé que antes había llamado a Belén Esteban y Belén Esteban le dijo que no y al final me llamó a mí, cosa que estoy encantado. Nada más, muchísimas gracias, buenos días y espero que lo disfruten. Con ustedes, Andrés Rodríguez. Buenos días a todos. Estoy nervioso. Joder. Quería daros las gracias por venir. Para mí es un honor. Primero, José Luis, compartimos apellido, otro honor. No estaba en mi sueño al montar la editorial tener un aforo con gente a la que admiro tanto como la que hay aquí. Aquí hay grandes profesionales del mundo de la comunicación, como vosotros sabéis. Yo creo que nosotros estamos haciendo algo interesante, pero pero aún nos queda mucho y aquí hay gente a la que admiro mucho. Hay también compañeros míos con los que sudan cada día por hacer que estas revistas tengan la calidad que nos exigimos. Gracias a Vodafone, por supuesto, y gracias a Risto, que
que yo creo que es uno de los grandes polemistas de este país y uno de los grandes comunicadores, y con el que comparto pasión por la comunicación, ¿no? Entonces me hacía mucha ilusión que viniera, además porque los dos hemos sido jurados de Operación Triunfo. A mí me echaron, pero él continuaba. Bueno, os voy a contar un poco mi pequeña experiencia como editor. Montamos la editorial hace 7 años. La editorial se llama Spain Media y no tiene mucho secreto. Es una pequeña editorial que trabaja las licencias de 3 grupos editoriales muy importantes, de Hearst, de Carco Media, un grupo americano de Los Ángeles, y ahora de la familia Forbes. Montamos la editorial mi hermano pequeño y yo hace 7 años, después de unos años muy fructíferos en el Grupo Prisa, en los que aprendimos mucho. Y alguna de las cosas que aprendí fue que muchas veces pactar las decisiones editoriales con los directores financieros no conduce a nada, ¿no? También aprendí que si las revistas no son rentables, o los medios de comunicación no son rentables, no son independientes, ¿no? Entonces, montamos la editorial hace 7 años olisqueándonos la revolución o la reconversión industrial del sector. Yo creo que es algo que no hace falta que explique. El sector del print, el sector del papel, no es que sufra una revolución industrial, es que se ha dado la vuelta varias veces, está siendo revolcado continuamente por el formato digital, pero también por la caída de la publicidad. Y nosotros pensamos que el mundo de las revistas debía volver a cómo se hacían las revistas en los años 60, en los años 70, en América, pero también aquí. Hemos tenido grandes títulos como Destino o Hola, por ejemplo, Semana, ¿no?, que está por ahí. Aquellas revistas se hacían con un folio en blanco, grandes ideas, no había teléfonos móviles, no había fax, no había máquinas de escribir con suerte, y aquellas revistas conectaban con la audiencia y le gustaban a los anunciantes, ¿no? En medio tuvimos una gran expansión, tuvimos un exceso de dinero, en mi opinión, que hizo que los editores y las empresas se relajaran demasiado, engordaran, cogieran peso y acabaran con estructuras demasiado grandes, ¿no? Decidimos rehipotecar nuestras casas para hacer que Esquire fuera una revista importante en España. Nos dijeron que no podíamos hacer revistas masculinas si no utilizábamos el sexo como reclamo. Decidimos hacer una revista heterosexual sin usar el sexo como reclamo para vender revistas. Y hoy Esquire, después de 6 años, es la revista de referencia en el sector masculino, en el nicho masculino y en el sector de estilo de vida. Somos el número 1, siguiendo un argumento que para mí es muy definitivo, y es que es mucho más importante tener influencia que tener audiencia. Y esto sé que puede sonar un poco extraño y puede quizá no valer para todo el mundo, pero si lo pensamos, yo creo que es mucho más... Uno se fía mucho más de un amigo que le recomienda una película que de una campaña de 300 millones de euros con los mejores GRPs seleccionados. Influencia respecto a audiencia. Nosotros en Spain Media normalmente repetimos un mantra que es afinidad. Tenemos que estar cerca de nuestros lectores, tenemos que ser afines a los lectores, entonces seremos un medio de referencia para ellos, y tenemos que ser afines a los anunciantes, entonces sabremos cuál es su problema, qué necesitan y si nuestro medio les puede ayudar en algo, ¿no? No soñábamos con Esquire convertirnos en el número 1, la verdad, nos bastaba con sobrevivir. Hoy Hearst, porque obviamente todas nuestras revistas son licencias, son contratos de licencia. Hoy Hearst utiliza el Esquire español y el modelo de Spain Media en todo el mundo, aunque tiene 32 Esquire en el mundo, lo utiliza para explicar cómo se puede editar en mercados, ellos los llaman mercados maduros, es un eufemismo de mercados difíciles o muy complicados. Y en estos 7 años fuimos aumentando nuestro portfolio, hemos ido aumentando nuestro portfolio hasta hacer un portfolio bastante coherente en el que hay muchas cosas en común, como que nos dirigimos a la alta gama, que estamos en el estilo de vida, y tenemos un portfolio que comienza con Esquire en el hombre, continúa con Robb Report, que es la revista del mundo del lujo, la revista de la buena vida más importante del mundo, americana. Para que tengáis una referencia, es lo que es el How to Spend It o fuera de serie en formato semanal, es Robb Report en formato mensual. Tuvimos la suerte de que nos dejaran editar Harper's Bazaar. Llevamos publicándola 3 años. Harper's Bazaar es la primera revista femenina del mundo. Durante 30 años se publicó sin que Vogue hubiera aparecido en los kioscos, algo que ahora nos sorprende.
Y para entender ahora mismo el mercado femenino ya no se puede comprender sin Bazar. Es una revista que no regala nada, que trata a sus lectoras como una audiencia inteligente y que está reconocida como la revista femenina más creativa de este país y una de las más creativas de Europa. Usamos un formato grande, un papel reciclado, decidimos huir del cuché, no ponemos prácticamente titulares en portada y entendemos la moda como una de las facetas donde la creatividad se puede explotar mejor. Y hace apenas un año la familia Forbes, perdonadme que lo españolice porque hemos tenido bastantes discusiones sobre cómo hablar de esto, se puso en contacto con nosotros porque está en el proceso de expandir su marca. Tienen 26 ediciones, pero en el próximo año anunciarán hasta 40 países. Y le preguntaron a Hearst, al final este es un mundo, como sabéis, muy pequeño, le preguntaron a Hearst con quién debemos estar en España. Y Hearst, que por el camino compró Hachette, le recomendó estar con nosotros, una pequeña editorial, muy pequeña, pero que pone mucho cariño y mucho oficio a las cosas. Y bueno, nos llamaron a ofrecernos la edición de Forbes, que estuvo a punto de publicarse en España hace 6 años, cuando nosotros lanzamos Esquire por el grupo alemán Axel Springer. Ellos anunciaron incluso el lanzamiento de Forbes, estuvieron trabajando en el proyecto entre 6 meses y 1 año, y como su método de edición es un método bastante científico que tiene que ver con focus group continuos y permanente testeado del producto, pues hubo un momento en ese proceso que decidieron no publicarla. Eso pasó hace 7 años y nuestro método de edición es exactamente el contrario. Tiene que ver con las tripas, con lo que nos dice la nariz en nuestra pequeña editorial boutique. Y al principio contestamos que no, la verdad, que le dijimos a Forbes que ahí no se nos había perdido nada, que la prensa económica estaba sufriendo muchísimo, bueno, que el país sufría mucho, la prensa económica sufría mucho y las revistas económicas realmente estaban pasándolo muy mal, ¿no? Ellos ya tenían la respuesta lista. Dijeron, nosotros publicamos la revista en 1919, en pleno crack, en plena depresión. Cuando un país va peor es cuando hay más gente interesada en saber qué pasa con la información económica. O sea, sabían lo que yo iba a contestar y tenían el latiguillo preparado, ¿no? Aquello que me pareció al principio pues un puro argumento de estrategia para sumar un país más, pues luego empezamos a meditarlo y pensamos que realmente no se habla de otra cosa en este país, para nuestra desgracia, que de la economía y cómo nos está afectando, incluso a nivel político, ¿no? Y que en todos los estratos sociales, desde los catedráticos a los periodistas especializados hasta la vecina de abajo, todo el mundo habla de economía, cada uno a su nivel, aunque sea a nivel doméstico o de macroeconomía, y que la gran referencia en el mundo es Forbes. Obviamente The Economist está muy bien y el Financial Times, faltaría más, pero en formato revista, Forbes es la gran revista. Y entonces nos paramos a pensar y nos fuimos liando, ¿no? Porque pensamos que nosotros sabemos hacer revistas, que tenemos a los grandes anunciantes del mundo en nuestro portfolio. Bueno, nos falta Hermès, ¿eh? Lo digo por si ya no sabemos qué hacer con ellos, ¿eh? Pero nos falta Hermès. El resto los tenemos a todos, con más o menos profundidad y con buena relación, la verdad. Y que si teníamos este portfolio de anunciantes que había confiado en nuestra editorial y en nuestras cabeceras, y sabíamos hacer revistas, y además somos empresarios, y Forbes es una revista de empresarios, pues esta revista nos iba, yo creo que, a aportar grandes oportunidades. Por ejemplo, estar hoy aquí, ¿no? ¿Cómo es el Forbes, Risto, me dejas? Perdona. ¿Cómo es el Forbes que...? Y entonces decidimos aceptar, y hace 3 meses que estamos publicando esta revista en el kiosco, que es nuestra 4ª revista, y estamos, la verdad, que muy, muy satisfechos y muy ilusionados con el proyecto. Desde el primer momento decidimos hacer un Forbes que todo el mundo entendiera. Yo soy el editor y el director de la revista. Significa que vigilo los números y a la vez reviso los pies de foto. Es decir, controlo desde el barniz hasta las campañas de publicidad, ¿no? Para posicionar el producto. Y nosotros decidimos hacer un Forbes que todo el mundo pudiera entender, porque consideramos que el nicho de revistas económicas no es suficiente para que esta revista sea rentable. Y si no es rentable, pues no volveremos aquí a explicaros el proyecto, ¿no?
Y en segundo lugar decidimos que esta revista fuera imprescindible. Imprescindible para entender este país y para entender la economía de este país. Para eso necesitamos tiempo. Y para que sea imprescindible necesitamos que la entienda gente que normalmente no compra revistas económicas. Supongo que mucha de la gente que estáis aquí no sois habituales compradores de revistas económicas por la pequeña difusión que tienen. Y hemos hecho una revista donde la economía es la materia prima, pero los protagonistas son los empresarios. Nosotros creemos que un empresario es un aventurero, es alguien que vive una aventura, tiene un sueño, se le mete una idea en la cabeza y cree que con esa idea va a hacer dinero y la va a sacar adelante. Si saca esa empresa adelante, fijaros el significado de la palabra empresa, se puede aplicar a los grandes conquistadores del Amazonas, ¿no? o los que querían divulgar la religión o hacer proselitismo, ¿no? La empresa es un proyecto y una aventura. Y también es una SL o una SA, ¿no? Si un empresario se le mete una idea en la cabeza, la saca adelante y obviamente consigue rentabilidad, volverá a invertir el dinero en su siguiente idea, en su siguiente proyecto, porque en ese momento está envenenado de sus ideas. Piensa que sus ideas van a ir adelante. Esta no es una revista de ricos, aunque todo el mundo conoce las listas de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Incluso alguien el otro día me comentaba que conocía las listas, pero no conocía la revista, ¿no? Que es el mundo al revés, ¿no? No es tampoco la edición americana una revista de los hombres más ricos, porque la riqueza para nosotros no es un valor en sí mismo. Lo que es un valor es la aventura de emprender, la aventura de utilizar esa riqueza en crear proyectos, ¿no? Y creo que en este país todo el mundo estamos hablando de esto estos días y estamos hablando de las dificultades que el tejido político y el tejido empresarial le está poniendo a los emprendedores. Entonces me parece que Forbes tiene el mejor caldo de cultivo para que sea una revista importante en este país, ¿no? Por supuesto haremos listas, no sé si haremos listas de los hombres más ricos, aunque sí me gustaría comentar que también hemos tenido la suerte y la casualidad de que cuando lanzamos la revista, Forbes América publicó la lista de los hombres más ricos hace 3 meses, en la que Amancio Ortega estaba en el número 3. Me gustaría pedirle, obviamente, a Amancio Ortega que nos diera una entrevista, igual que Hermès que se anuncie, porque pedirle a Amancio Ortega que se anuncie parece más complicado, ¿no? Y me gustaría comentar que en aquella lista, yo creo que no nos fijamos en una cosa, y es que Amancio Ortega estaba en el número 3, en el número 1 estaba Carlos Slim, las 2 personas son hispanohablantes, y esto yo creo que es muy importante, no a corto plazo, pero sí a medio plazo. Y el siguiente español en la lista es Rosalía Mera, en el puesto 150 y no recuerdo. Es decir, que el proyecto de Inditex, que es un proyecto increíble y del que todos debemos estar muy orgullosos, colocaba a Amancio Ortega en el 1 y también al 2 en la riqueza, ¿no? Española. Luego aparecía en Mango el resto de los proyectos, ¿no? Quería comentar también que no pensamos solo en los lectores. Nosotros estamos pensando todo el día en los anunciantes, todo el día. Trabajamos como una agencia de comunicación, trabajamos como una central de publicidad. Una de nuestras frases favoritas es sentarnos delante de un anunciante y decirle ¿qué necesitas? ¿En qué podemos ayudar? ¿Podemos dar alguna idea? ¿Podemos usar nuestras revistas para comunicar algo? Nosotros vivimos de la prescripción. No es lo mismo que lo recomiende. Obviamente estoy aquí porque soy el editor de Forbes, pero no es lo mismo que un maquillaje lo recomiende Bazar a que lo recomiende solamente un anuncio. Nuestro negocio es la comunicación y la prescripción. Y los anunciantes necesitan que les prescriban. Y en la prescripción no es muy importante que tú prescribas a millones de personas. Es importante que prescribas a la élite, a los que les van a contar eso a otro círculo más grande y a otro círculo más grande, ¿no? Sería algo así como cuando una película triunfa por el boca a boca o triunfa en un fin de semana por una campaña de publicidad muy grande, ¿no? Por supuesto que creemos en el papel. Estamos enamorados del papel. Una de las últimas discusiones en la oficina fue que el barniz de Forbes no era exactamente igual que el que queríamos. Por ahí tengo un amigo al que le cayó él.
Y ahora estamos contentos con ese barniz, lo digo para echarle un capote, ¿no? Los formatos son distintos, los papeles son distintos. Nosotros metemos más papel en el número que el que nos corresponde por publicidad, porque creemos que las revistas se valoran por el peso que tienen. Tú lo pones así, si pesa mucho ya te gusta y si pesa poco ya no te gusta nada. Y no la has abierto ni has mirado nada, ¿no? Entonces, nos parece que las yemas de los dedos dicen mucho de las cosas. No, es una obviedad, ¿no? Pero se nos olvida cuando elegimos los papeles. Entonces, creemos en el papel rotundamente. Por supuesto que vivimos de la marca, vivimos de la prescripción de la marca y de todos los ingresos y la fortaleza que esta marca puede generar en su sector. Pero somos editores y creemos que en el futuro las revistas, o por lo menos las revistas de mi sector, de alta gama, serán la alta costura y el resto de la comunicación, el digital, los eventos, los encuentros con lectores, serán el prêt-à-porter. Todos vamos vestidos de prêt-à-porter, pero no tenemos ninguna duda de que la alta costura está aquí para quedarse y de vez en cuando nos gusta combinar un traje de H&M o una camisa de H&M con unos zapatos de una marca de alta gama, ¿no? Quería contaros también que somos muy ambiciosos. En el término, yo creo que más positivo del proyecto, que como emprendedores tenemos que ser ambiciosos. Estamos buscando el mejor talento posible. Yo creo que mi editorial tiene gente con muchísimo talento. La prueba es que nos lo roban a menudo. Creo que uno de mis trabajos es encontrar gente con talento constantemente. Eso es difícil, no porque no los haya, sino porque el día a día te va aislando de la realidad y el talento cada vez es más joven. Nosotros, el talento no tiene edad, no creemos que la persona más antigua o con el mejor puesto sea quien tenga que tener la mejor idea. Esto parece obvio, pero en muchas empresas las ideas están jerarquizadas, ¿no? Y nosotros lo que queremos es que las ideas fluyan en la compañía y que sean las mejores que podamos. Y cuando digo que somos ambiciosos en convertirnos en una editorial de referencia en este país si quieres trabajar con el estilo de vida, que creo que hemos conseguido bastante, en ser comunicadores, en que Forbes sea una cabecera con la que tienes que trabajar si quieres llegar a los grandes influyentes del país, como lo es Esquire y como lo es Bazar. Necesitamos tiempo, necesitamos que se lo contéis a todos vuestro círculo de alrededor, que probéis la revista, que estoy seguro que todavía no la habéis probado, porque eso tiene un tiempo, que la ojeéis, que os la llevéis a casa. Para mí las buenas revistas son las que funcionan en la cama, en el sofá y en el baño. No tiene por qué ser en los tres sitios a la vez, pero en sitios donde uno está cómodo, relajado y tiene una relación íntima con la revista, ¿no? Y quería daros las gracias por venir a escucharnos. Tenéis la editorial a vuestra disposición, absolutamente abierta para lo que necesitéis, para lo que podamos ayudar. Tenemos que aprender mucho en el sector económico porque somos recién llegados. Que sepamos hacer revistas y que editemos Forbes no significa, no somos la gran autoridad económica de este país, pero nos queremos seguir ganando nuestro hueco y vamos a trabajar mucho por ello. Y gracias a todos por venir y de verdad que es un honor para mí explicar el proyecto aquí. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Risto. Pues vamos a empezar ya con las preguntas. A marraco, como usted dice con frecuencia, Spain Media está consiguiendo sumar revista a revista y lograr un portfolio de publicaciones compatibles y complementarias entre sí y además ganan dinero. El truco o uno de los trucos es tener una estructura pequeña y no demasiado costosa, justa para traducir, adaptar los contenidos originales, incorporar no demasiados contenidos locales, darle un estilo distinto y comercializar la publicidad. Por cierto, ¿cuántos redactores freelance, es decir, a tanto la pieza tienen en proporción con los, digamos, fijos? Y también me preguntan si comercializan ustedes la publicidad o lo hacen a través de una agencia de exclusivas, como otras publicaciones. Bueno, empiezo por la primera. Yo creo que tenemos que ser pequeños, no solo somos pequeños, somos 22 personas en plantilla, más otros 20 y tantos freelance que están todo el día con nosotros. Esas 20 y tantas personas en plantilla es una mezcla de periodistas, administración y compañeros de publicidad. Es decir, que con esto respondo a la siguiente pregunta.
es que nosotros vendemos nuestra propia publicidad y la vendemos juntos los periodistas y los jefes de publicidad. Yo quiero tener una empresa pequeña, porque yo creo que he trabajado en empresas grandes, muy grandes, y se pierden las ideas, se hace mucha política, se pierden las ideas. No se valora al mejor, se valora al que mejor posicionado está. Y yo pongo el ejemplo de que tener una empresa pequeña es garantía, como el chiste este de los niños, que tú le cuentas una palabra al de al lado y cuando te vuelve la palabra es muy parecida a la que has contado. Si el círculo es muy grande, te vuelve otra palabra completamente distinta. Entonces, somos una editorial muy pequeña, con vocación de ser pequeña, en gente, con la mejor gente posible, aunque tenemos marcas muy potentes. Y uno de nuestros éxitos, o no sé si es éxito, pero una de nuestras claves es vender la publicidad nosotros. Nosotros vendemos la publicidad directamente, sabemos cuándo tenemos que ceder en un descuento, sabemos cuándo a un anunciante le tenemos que hacer un favor, sabemos cuándo lo pedimos, que por pedir el favor lo tenemos que pagar. Y nuestros correos están en todas las revistas y nuestros teléfonos los tiene todo el mundo para que nos puedan echar una bronca o pedirnos el posicionamiento de una página. Y eso es muy... Nuestro negocio se basa en la afinidad y es muy imprescindible para esto, ¿no? Antonio de la Rosa le pregunta si ha encontrado ya el punto justo de tamaño de su compañía, de número de publicaciones, o serían mayores las sinergias si incorporara alguna revista más. ¿Cuáles son sus objetivos? Por ejemplo, una musical como Rolling Stone, revista que usted conoce porque la trajo a España en su época de prisa. ¿Por qué solo edita revistas americanas, ninguna europea? ¿Es porque los europeos aceptan peor la fórmula de franquicia o licencia? A ver, me he ido olvidando. Si he encontrado el tamaño de mi empresa, ahora mismo solo pensamos en rentabilizar Forbes y que Harper's Bazaar se convierta en el número 1 en mujer y seguir defendiendo nuestra posición de liderazgo con Esquire y pasarlo bien, y pasarlo bien, muy, muy importante. Se comunica mal si uno sufre, ¿eh? Respecto a por qué revistas, qué otras revistas en nuestro portfolio, no lo sé. Bueno, algo sé, pero están un poco más lejos de lo que creo que no solo para decirlo, sino para... Es como que acabamos de tener un bebé, no hablemos de tener otro bebé, que tenemos a uno reciente en casa y Forbes necesita mucho cariño. Y respecto a por qué revistas americanas, bueno, a mí personalmente las revistas americanas, esto tiene que ver con mi gusto. Creo que el momento dorado de las revistas está en América en los años 60 y 70, con Life, con Rolling Stone, con Time, que defiende todavía su posición con mucha fuerza, con Newsweek, que desgraciadamente ha desaparecido en papel. Hay alguna revista europea que me interesa. No tiene que ver con el modelo de licencias. El modelo de licencias es igual en todo el mundo y es un modelo muy fácil de entender en el que un editor tiene la licencia para una cabecera durante un tiempo, como cualquier modelo de licencia, y durante ese tiempo paga dos variables que tienen que ver con la circulación. No es lo mismo vender 45.000 o 47.000 ejemplares, creo que tenemos de OJD en Bazar, que vender 1 millón, y tampoco con la cantidad de publicidad que vendas, ¿no? Aunque sí quería decir una cosa que no sé si me la van a preguntar, es que creo que nuestro valor es darle vida a esta marca, llenar la marca de vida. Es decir, tener Forbes en España es buenísimo. Si no lo llenas de la vida adecuada y conectas con tu audiencia, no vale de mucho. Yo creo que nuestro valor es eso. La presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, Elsa González, dice: la publicidad es uno de los elementos que permiten independencia, pero ¿está la verdad por encima de la publicidad en Forbes? David Roch dice: ¿cuál es la fórmula para mantener el equilibrio entre tener contentos a los anunciantes y no venderos a los ojos de los lectores? Vale, vamos con la primera. Yo creo que es del siglo pasado pensar que atender a un anunciante es mentir. No lo creo, porque eso significaría que el anunciante no solo me miente a mí, miente a sus consumidores, miente a todo el mundo, ¿no? Yo no lo creo. Yo creo que los anunciantes son generadores de información. Esto es obvio. Y bueno, yo estoy aquí con un publicista. Chanel está generando información cuando está poniendo a esta chica en la contraportada, pero le está cortando el pelo de una manera pseudo-punk. Esto es generar información. Obviamente está buscando negocio, ¿no? Y la segunda pregunta.
Me parece que era la primera. ¿Cuál es la fórmula para mantener el equilibrio entre tener contentos? Bueno. Y la otra era la publicidad, es uno de los elementos que permite independencia. ¿Está la verdad por encima de la publicidad en Forbes? La fórmula para mantener contentos a los anunciantes y a los lectores es muy difícil. Yo creo que nosotros lo podemos hacer porque yo soy periodista. Yo soy primero periodista y luego empresario. Entonces, hay veces que me pongo la gorra del empresario y cuando en Harper Bazaar me ponen pegas para que salga un anuncio de Tampax, yo digo, un momento. ¿Qué problema tenemos con Tampax? No tenemos ningún problema. Pero a veces me tengo que poner la gorra de periodista y tengo que defender el producto porque en cuanto al producto deje de ser deseable, los anunciantes se van como las ratas del barco, ¿no? Entonces, yo la verdad que no creo que haya ninguna dicotomía entre información publicitaria y información de contenidos. El que fuera presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando González Urbaneja, que te conoce muy bien. Mucho. Con micrófono, por favor. Me invita José Luis y lo hago con mucho gusto. Andrés y yo coincidimos en una misma casa, de esas donde las ideas se iban por las alcantarillas, teníamos tareas muy distintas, pero a los dos nos preocupaba la rentabilidad de lo que teníamos, que era el fundamento de la independencia, como dices. No, yo quería nada más preguntarte ¿cómo te gustaría presentarte en un acto como este dentro de 10 años? Es decir, ¿cuáles son tus aspiraciones? Y además, agradecerte que has venido hoy, no con la elegancia esa del pesimismo que se lleva ahora, porque si no vas pesimista no eres elegante, sino con la modestia de un señor que tiene una idea y un proyecto y le lleva adelante. Y en ese sentido, Andrés, enhorabuena. Gracias, Fernando. Sabes que te admiro mucho. Somos optimistas porque la vida es muy corta y mientras te dedicas a decir que todo va muy mal, se te van los días. Y porque lo peor que puede pasar, que sería una cosa bastante dolorosa, es que perdamos dinero y cerremos la empresa. Pero hay cosas mucho peores que esta, como estar enfermo. Es que si levantas el foco, el pesimismo se cae por su... Y somos, además de optimistas, somos agradecidos porque no soñábamos tener este foro, no soñábamos tener estos anunciantes, no soñábamos jugar a ser editores, ¿no? Y la verdad que me gustaría dentro de 10 años presentarme, un poco feo, pero como uno de los mejores editores de este país, en mi segmento. Eso para mí sería una alegría, sería un sueño. Hablando de futuro, ¿están dispuestos ustedes a vender la editorial si el precio les hace ricos para toda la vida? ¿Han tenido ofertas? Hay otra pregunta. ¿Qué grupo importante español? Doy mi email o algo. Espera, que si no me olvido. ¿Estamos dispuestos? Yo qué sé. Si digo que no, voy a parecer un... Si digo que sí... Bueno, yo voy a intentar hacer una trampa. Voy a decir que sí, si el precio es como del tío Gilito, y voy a decir que al día siguiente empezamos otra vez. Que es verdad, ¿eh? Las dos cosas podrían ser verdad. No, claro, obviamente no empezaríamos con esto, pero empezaríamos a pensar, mi hermano y yo, con que empezamos otra vez, ¿no? ¿Qué grupo importante español quiso comprar Esquire España, con usted incluido, y usted eligió correr aventura en solitario? Pero que es feo ahora, yo creo decir quién... No, durante este tiempo hemos tenido, digamos, dos acercamientos de empresas. Un grupo editorial muy grande, o dos grupos editoriales que nos han preguntado si venderíamos, pero que yo creo que preguntan porque esa mañana no querían ir a currar y vinieron a vernos. No, que vinieran aquí, en serio. Y también hemos tenido bastantes ofertas, que es interesante, de gente que quería vendernos nuestra publicidad. En ninguno de los dos casos hemos dudado en ese momento, primero porque las propuestas tampoco eran muy firmes. En el caso de vender la editorial, porque la editorial no estaba hecha y no está hecha, suelen decir en este negocio que uno vale lo que vale su último número, y tienen parte de razón, ¿no? Sacamos tres números malos o 3 números sin publi y empezamos a parecer enfermitos, ¿no? Y respecto a que alguien nos venda la publicidad, sería perder la conexión con nuestros anunciantes y no tiene ningún sentido. Incluso las propuestas eran como: te garantizamos tanto dinero de ingresos en el año y a partir de ahí vamos a variable, que era algo así como: con que te gastes menos ya vives. Pero yo creo que eso no es editar, eso no es editar. ¿Por qué en España las revistas como las suyas no tienen apenas un 10% de suscriptores? ¿No es un hándicap a la hora de acreditar la difusión?
Sí, sí, bueno, no solo sucede en España, sucede en toda Europa. El mercado de la suscripción es un mercado americano, que tiene que ver con la dispersión geográfica, que alguien tiene que poder recibir bazar en Wisconsin, y es un mercado que tiene que ver con el funcionamiento perfecto del sistema de correos americano, que es ejemplar, ¿no? Entonces, este sistema está viciado y tiene a los editores americanos envenenados. Es decir, los editores le garantizan a sus anunciantes un mínimo de suscriptores, una rate base lo llaman, número de suscriptores fijos por cabecera. Harper's Bazaar, 500.000 suscriptores fijos. A partir de ahí solo creceré, pero nunca bajaré. Con eso el editor se dedica a subvencionar la suscripción y uno se puede suscribir a cualquiera de estas cabeceras en América por $10. Todos sabemos que son $10, nada. De tal manera que no se borra nunca, porque si la revista está más o menos bien, le llegan 5, 6, 10 revistas al mes a su casa y nunca se borra. Eso es América. Y además les llega, porque no se la roban Y además les llega. Entonces, en el buzón. En España las revistas desaparecen, se doblan. Pensar que nosotros discutimos qué número de paginación, cómo va el papel. Estamos en la artesanía editorial, ¿no? Las doblan. El packaging es una bolsa de plástico horrorosa de estas de publicidad. Y de tal manera que nuestros niveles de suscripción son muy pequeños. Tenemos aproximadamente 2.000 suscriptores por cabecera y perdemos dinero con esas suscripciones. O sea, no es rentable. Y además tenemos algunos cabreados, porque los 2.000 suscriptores son o los que más lejos viven y no la encuentran muy bien en su kiosco, o los más fans. Y los más fans la quieren ver, la quieren tener el primero y la reciben un día tarde y ya están protestando. Es un sistema que yo creo que acabará muriendo. Ángel Luis Linares dice, todo el mundo da por muerto el papel. ¿Por qué Spain Media hace una apuesta por el papel, además de lujo, cuando todo el mundo tiende a las publicaciones de Internet? ¿Estudian ustedes la posibilidad de hacer versiones para Internet o incluirse en plataformas como Kiosco y Más o la llamada Orbit? Bueno, nosotros apostamos por el papel porque creo que es una experiencia única, que es la experiencia de ojear. Una revista primero se ojea y luego puede que se lea. Pero muchas de nuestras revistas quizá no se leen, solo se ojean. Y solo con ojearlas y pasar los dedos tú ya tienes un tanto por ciento de tu opinión bastante formada, que luego puede defraudarte si lo que lees no te gusta. Apostamos por el papel porque el lenguaje de las revistas es único, solo lo tienen las revistas, es diferente del lenguaje de los periódicos. Y porque estábamos, es su lenguaje, es nuestro arma, ¿no? Respecto al digital, nosotros estamos en digital, no estamos haciendo dinero con esto, quiero decir, estamos perdiendo dinero. El otro día Arsenio Escolar, en la Asociación de Editores No Periódicos, decía que estamos vendiendo el coste por 1.000 en el papel y lo estamos vendiendo a coste por céntimo en digital, ¿no? Bueno, es un titular que suena muy bien, pero es así de triste. Es decir, a nosotros en digital no nos están valorando nuestros anunciantes, o mejor dicho, los planificadores, no nos están valorando nuestro cualitativo. No están valorando que estar en Harper's Bazaar es como ir a cenar al Bulli. Que si vas a cenar no estás pendiente del precio del cubierto. No vas a cenar todos los días, pero el día que vas a cenar pues no estás mirando, voy a pedir el plato más barato y salgo corriendo, ¿no? Sin embargo, en Internet nos están comprando, nos quieren comprar así, con lo cual no somos rentables, tampoco perdemos dinero, pero estamos midiendo mucho cuánto carbón le ponemos a los contenidos en digital, y sí que estamos en Cineo y en la tienda de Apple, y no estamos en Kiosco y Más y en Orbit, porque yo todavía quiero frenar que la gente vaya al kiosco y use el papel lo más posible, porque creo que una revista en el iPad, y obviamente soy adicto como muchos de vosotros, es una sensación completamente distinta a una revista en papel. Yo creo que cuando tú estás conectado al iPad estás recibiendo electricidad y da mucho gustito. Mola mucho, con el dedo lo amplías, todo, estás tenso, recibiendo electricidad, como cuando estoy chequeando los mensajes de mi móvil, estoy tenso. Y cuando estoy viendo una revista estoy relajado. Son dos experiencias distintas. Araceli Montes, el lujo aumentó sus ventas en España un 12%, en especial por los turistas rusos y chinos, que encuentran más baratos esos productos porque aquí se graban con aranceles más bajos. Y le pregunta si sube en la misma proporción la inversión publicitaria de esas marcas en revistas de lujo y en concreto en las que ustedes editan, siendo una tendencia de signo contrario a la de las revistas de gran tirada como Pronto y, por supuesto, la de los diarios. No, es cierto que el lujo sube un 12% por las visitas de rusos y chinos.
en España. La inversión publicitaria no sube un 12%. Nosotros hemos subido todos los años de nuestra pequeña historia en Spain Media, excepto este año que debemos estar como un 5% por debajo. No solo por los anunciantes de lujo, también por los anunciantes de mass market. Aún así nos sentimos protegidos en un sector que cuando la economía se vaya recuperando va a volver a pegar un boom tremendo, porque la clase media alta volverá a acceder a esos productos de lujo, ¿no? Carlos Robles, editan ustedes revistas de alta gama y lo hacen con mucho éxito. ¿Cómo resisten la tendencia a perder publicidad, que es la tónica del sector? ¿Cuál es la cifra de ingresos totales por ese concepto en su compañía y cómo están evolucionando sus ventas? Entre comillas, ¿a quiénes roban ustedes mercado publicitario? Es muy interesante, pues cada vez hay menos publicidad en el mercado. Esto no es nuevo. Nosotros robamos, entre comillas, es decir, intentamos convencer de que estar en nuestras revistas es mejor a nuestros competidores. En el caso de Esquire ya somos el número 1, ya no tenemos dónde robar, es una dificultad. En el caso de Bazar nos queda mucho, Vogue nos triplica, él nos duplica o casi nos triplica, pero Marie Claire y Woman se las hacemos pasar bastante canutas. Me olvidé de la primera parte. La cifra de ingresos. Nosotros tenemos una dependencia publicitaria en torno al 80% de la facturación de nuestra compañía y espero que estemos en torno a los 10 millones de euros. Somos una empresa muy pequeña. ¿Y cómo hacemos para intentar que la publicidad no caiga? Trabajando más, yendo a ver a los anunciantes todo el rato. Ya nos dicen, no vengáis más, ya no sabemos qué contaros. Y pensando, no rindiéndonos, pensando ideas nuevas, formatos nuevos. Nos gusta inventar formatos publicitarios. Antonio Lorenzo, del Economista, dice: la alta clase empresarial de este país no goza especialmente de buena fotogenia. ¿Qué están haciendo Forbes y Spain Media para evitarlo y mejorar la imagen de los empresarios y emprendedores españoles? Bueno, buena razón, Antonio. En primer lugar, obligarles a que los vamos a vestir, a que se dejen vestir. Bueno, digo vestir, no es que les vamos a vestir de lo que nosotros queramos, sino que le vamos a decir, mire usted, aquí tiene 3 trajes, 3 camisas, 3 corbatas, elija, pero va a estar usted mucho mejor así. Y la mayoría de los empresarios quieren hacerlo porque luego se ven en la revista mucho mejor de lo que están en su despacho, ¿no? Y luego, por otro lado, una cosa que yo creo que es bastante prudente y es no ofrecerle la portada de Forbes todavía a los grandes empresarios de este país que podría ser previsible que estuvieran. Es decir, no le hemos ofrecido la portada a Botín ni al presidente del BBVA. No digo que no lo hagamos, pero porque pensamos que cuando le ofrezcamos la portada a los 5 grandes o a los 10 grandes, ¿luego qué hacemos? Luego, ¿qué hacemos cuando hayan aparecido ya allí, ¿no? Entonces, vamos a ir prudentemente y vamos a intentar que Forbes sea un sitio donde una buena herramienta para que los empresarios se luzcan, ¿no? Y parte de eso pasa por el estilismo, desde luego. Agustina García dice: ¿cómo tratan sus publicaciones la violencia de género desde la independencia y la influencia? No sé, me parece tan aberrante la violencia de género que no... La verdad que nosotros, yo creo que en estos 7 años no hemos hablado de ella. No sé si está mal que diga esto, pero creo que no hemos hablado de ella. Igual que también tengo que decir que normalmente, por ejemplo, no publicamos historias dramáticas, porque me parece un poco frívolo mezclar una publicidad de lujo con... Esa mezcla no termino de entenderla muy bien. Yo personalmente creo que no es nuestro papel en la sociedad, aunque faltaría más la vergüenza que nos da esto, ¿no? Francisco Astorga dice: Forbes está en 24 países y en muchos casos bajo la fórmula de franquicia, como es el caso de la edición española. ¿Qué tiene de distinto o qué aporta de diferente el Forbes español? Y Diego Antoñanzas, de Heineken, dice: no estamos viviendo con un exceso de información. ¿Qué ofrece Spain Media que no ofrecen los demás en cuanto a información con calidad? Vale, voy a por Diego. Yo creo que estamos completamente sepultados por la información. Yo tengo una palabreja por ahí que se llama Infonami, que es un tsunami de información. O sea, es tremendo. No le dejan a uno ni desayunar. Se levanta por la mañana y ya le sepultan los tertulianos. En este caso las noticias son malas, los políticos dando titulares que se inventan para dar el titular que tengo que dar este día. Estamos sepultados por la información. Yo creo que nuestra pequeña aportación
que desde luego somos una editorial muy pequeña, sería segmentar, editar. Editar es elegir. Es decir, esto no, esto sí, esto no. Y editamos bajo mi criterio y el criterio de mis compañeros en las revistas. Editamos. En esto no nos vamos a meter, elegimos, ¿no? ¿Qué distinto aporta de diferente? Bueno, ¿y qué distinto aporta Forbes respecto al resto de los 25 países? Nosotros estamos editados, o hemos editado Forbes entre Brasil, que apareció con la presidenta del país en portada, y México, que apareció con el presidente de México también en portada. Nuestra revista es la más cualitativa de todos los Forbes del mundo. Y no me refiero en especialización económica, sino como revista somos la revista más cualitativa. Recibimos constantemente mensajes de nuestros compañeros, del resto de los editores y de la familia Forbes, porque hemos cambiado el pie. Hemos convertido Forbes en una revista de estilo de vida económico. Puede que alguien diga, esto no es Forbes América, pero claro, es que no queremos ser Forbes América, queremos ser Forbes España. Y nuestros socios, que es la familia Forbes, pues están muy satisfechos con ese giro que le hemos dado al producto. Carmen Martínez dice, ustedes editan Esquire desde hace 6 años. ¿Cuál es el balance de esta publicación y el margen de contribución para Spy Media? Pues en este momento es la revista más rentable de nuestro portfolio, porque Bazar todavía le queda un recorrido tremendo, porque Esquire es el número 1, y el balance es increíble. Nos ha dado tanto gusto esta revista, la hemos hecho como nosotros queríamos hacerla, y en este momento Esquire España es el tercer Esquire del mundo. En este modelo de licencias y de desarrollo de cabeceras del mundo internacional, todos compartimos los contenidos. Es decir, cualquier editor de Esquire puede utilizar mis contenidos y yo puedo utilizar cualquier contenido de otra edición. Cómo utilizarlos es parte del juego de la edición, ¿no? Entonces, Esquire España se ha convertido en el tercer país en generar contenidos para la familia Esquire. Teniendo en cuenta que Esquire América es el 1, obviamente, y Esquire Inglaterra es el 2, pues no nos correspondía esa posición y, bueno, en términos cualitativos es una alegría, y también con esto nuestra relación con Hearst es mucho más estrecha porque desde España emitimos grandes contenidos para el mundo, ¿no? También me preguntan qué opina usted de la situación laboral de los periodistas en España, si se portan bien los editores o se han portado. Y también me preguntan si la figura de freelance a la que ustedes recurren es una forma de subempleo de los periodistas. Bueno, ¿qué opino? Que es una tragedia, ¿no? Soy periodista, obviamente. Me parece que eran 8.000 compañeros sin trabajo el año pasado, ¿no? Es un desastre. Estamos en una reconversión industrial y los trabajadores son las primeras víctimas de la reconversión de las empresas, ¿no? Es obvio. Respecto a si trabajar con freelance o con autónomos es una manera de hacer subempleo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Absolutamente nada de acuerdo. Yo creo que es el futuro. El futuro es, gracias a las comunicaciones, conseguir el mejor talento del mundo, no estrechar laboralmente las relaciones de tal manera que al final estén los trienios por encima de las ideas, ¿no? Esto para mí no tiene sentido y quería apuntar una idea. Yo creo que vamos hacia el autoempleo en todos los sentidos, incluso en la edición. Tenemos que generar nuestro propio puesto de trabajo, dejar de pensar que alguien nos va a contratar, y que nos va a contratar para toda la vida. Esto ya obviamente es una broma. Usted es emprendedor y además polifacético. ¿Podría contarnos qué tal le fue con su libro sobre Camarón? Bueno, pues tengo el orgullo de haber publicado la primera biografía de Camarón cuando aún estaba vivo. Lo publiqué justo nada más cerrar el diario El Sol. Estaba en paro, me pareció un proyecto fascinante estar 4 meses trabajando en él. Se han publicado muchos otros libros de Camarón, no creo que el mío sea el mejor, pero sí el primero, en una editorial muy pequeñita que luego quebró y bueno, pues es una de las... La verdad que me gusta tenerlo a gala. Ahora estoy muy involucrado en un proyecto que se conecta un poco con esto y es el Festival del Cante de las Minas de la Unión, que tenemos la ambición de exportarlo por el mundo y me han invitado a que sea presidente de esta fundación o de este proyecto y espero que así reeditemos el libro. Francisco Rivero de Tour España le pregunta qué importancia tiene en sus medios algo tan importante para España como es el turismo.
La tiene toda. Es que nuestros medios son globales. Bueno, primero, el turismo es, no sé si la primera o la segunda industria de España. El dato de turistas que afortunadamente continúa batiendo récords es fundamental. Recibimos más turistas que población tenemos. Todos nuestros anunciantes, parte de nuestra publicidad la vendemos en París, en Londres, en Nueva York, en Milán. Buena parte de nuestra publicidad tenemos que ir allí a ver a los clientes y estos están todos en Formentera en agosto. Nosotros buscamos chiringuito en Formentera en agosto para invitar a los italianos a que se tomen los cubatas y con eso conseguimos publi. O sea, el turismo es francamente importante. Usamos cualquier tipo de estrategia. Chuchi Martínez dice, el mejor consejo para los jóvenes emprendedores, y Santiago Álvarez dice, la palabra empresario lamentablemente tiene una connotación negativa y por eso se cambia por emprendedores. ¿Llegaremos a dignificar la figura del empresario en tiempos de crisis? Yo creo que la palabra empresario tenga una connotación negativa es uno de los grandes lastres de este país. Habrá empresarios buenos y empresarios malos y periodistas buenos, periodistas malos, como todo en la vida, pero... O sea, que decir empresario sea igual a un tío que te va a engañar, no puede ser. Mientras sigamos pensando esto, estamos perdiendo el tiempo respecto a las economías sajonas o otras economías que, vamos, para ellos un empresario es un héroe, ¿no? Muchas gracias. Gracias ¿Algo decir que no hemos preguntado? ¿Cuánto vale la suscripción? Gracias a todos. Desde luego, más de $10. Sí. Mamen Rodríguez, en nombre de Vodafone, como directora de la firma en España, va a cerrar el acto. Bueno, pues buenos días a todos. Yo simplemente hoy, en vez de unas gracias, quiero decir 3 gracias. Primero, gracias a José Luis y al Foro de Nueva Comunicación por mantenernos invitados siempre a Vodafone y estar cada mañana aquí con todos los medios de comunicación y, por supuesto, a Risto y, como no, a Andrés, que nos ha puesto las pilas. Por las segundas gracias, que es que quienes somos habituales a este tipo de desayunos, pues como muy bien ha dicho Fernando, salimos tradicionalmente deprimidos. Salimos a las 10:15 diciendo qué horror, la profesión, cómo está y tal. Y yo creo que hoy el que haya un formato en papel, además, y una nueva publicación desde marzo y que vaya fenomenal, pues es doble motivo de gracias. Y luego las terceras gracias por identificarme con el sector del que vengo, de Vodafone y de las telecomunicaciones, es que este formato y esta revista es la unión entre negocios y estilo de vida. Y yo creo que con el multicanal que dan pues, el iPad, el iPhone y, cómo no, el papel, que lo que crea también es una experiencia de cliente, pues nos debemos identificar y que sigamos así. Buenos días a todos.